Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, y sean bienvenidos a la casa del Señor en esta noche. Hoy queremos compartir un mensaje de la palabra de Dios y creemos siempre, mis hermanos, que Dios siempre tiene algo nuevo para podernos bendecir, porque son nuevas cada día sus misericordias. Amén, mis hermanos. Amén. Hoy estamos nuevamente retomando los cultos de los días jueves. Antes siempre los cultos aquí eran martes, jueves y domingo, pero por la pandemia se incluyó un culto en la mañana, pero de aquí en adelante vamos a estar nuevamente los días jueves aquí compartiendo la palabra. Como ustedes saben, el pastor Dani siempre está trabajando en la obra también. Los días martes y domingo predica y los días jueves estamos los ayudantes o los líderes a compartir la palabra, a sobrellevar la carga de la iglesia. Amén. Así que vamos a poner mucha atención a lo que Dios nos quiere decir en esta noche. Vaya un momento a su Biblia, al libro de Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Vaya un momento al libro de Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Amén. Vamos a iniciar esta noche este mensaje de la palabra. Amén. Leyendo estos versículos. Romanos capítulo 12, verso 4 y versículo 5 dice así la bendita y fiel palabra de nuestro Dios. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, dándole gracias al Señor por su palabra. Damos gracias, Padre eterno, poderoso Dios, porque tu palabra ha sido leída en esta noche, en este lugar, en esta casa de oración, creyendo, Padre eterno, de que tú vas a bendecir a tu pueblo, porque es palabra de Dios lo que vamos a escuchar. Te pedimos que tomes control de principio a fin, Señor amado. Usa a tu siervo para que sea de bendición por tu palabra, Dios. Te damos siempre la gloria, la alabanza, la adoración al que la merece, a Jesucristo, que Él hace todas las cosas y permite que estemos aquí para escuchar su bendita y fiel palabra de nuestro Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle otro fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, hoy les quiero compartir un tema que le puse: la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo. La importancia de la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso acabamos de leer en este momento el libro de Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, donde la Biblia nos dice: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Entonces, mis hermanos, he querido traer este mensaje a la iglesia del Señor porque he visto la necesidad de que hoy en día la iglesia tenga esa unidad que la Biblia anhela y enseña y nos educa. Amén. Mire, hoy más que nunca necesitamos entender que Dios nos ha llamado a estar en unidad como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Amén. Es el llamado de Dios a través de su palabra. La influencia que tiene hoy en día la sociedad, mis hermanos, sobre nosotros es muy seductora, y la idea del individualismo ha sido entrando muchas veces en nuestra cultura eclesiástica, de que pensamos de que individualmente podemos salir adelante o ejercer un ministerio sin necesidad del cuerpo de Cristo. Entonces, acabamos de leer un verso de la Biblia, versos 4 y 5 de Romanos 12, donde la Biblia nos enseña que siendo el cuerpo de Cristo somos muchas personas o somos muchos miembros, pero cada quien cumple una función específica. Amén. Pero todos somos un solo cuerpo, y eso nos llama a través de su palabra a que la iglesia debe tener unidad. Las redes sociales, hermanos, son muy fuertes, pero carecen de sentido de unidad. Es decir, cada quien piensa lo que quiere y opina lo que quiere y piensa que lo que él dice es correcto. Amén. Pero la Biblia no nos enseña eso. Hermano, eso crea una comunidad de que la gente crea que individualmente puede salir adelante en su ministerio, dejando de lado a la iglesia del Señor. Hermanos, y se pierde el concepto de la verdadera unidad que la Biblia nos enseña. La iglesia no fue llamada a pensar como cada uno quiere. Escuchen muy bien esto, mi hermano. Sino que fuimos llamados a pensar como Cristo piensa.
¿Y cómo podemos conocer el pensamiento de Cristo? Es a través de la palabra, donde Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, porque en ellas encontrarán la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Pero quiero leerle un versículo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21 y 23. Vaya un momento al Evangelio de Juan, donde vamos a ver otro versículo que Jesús mismo lo pudo decir para la iglesia del Señor. ¿Cuántos son la iglesia del Señor? Amén. Si usted es la iglesia, este verso también es para usted como lo es para mí. Amén, mis hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 21 al 23, dice así la bendita y fiel palabra de nuestro Dios: para que todos sean, ¿cómo? Uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean, ¿qué cosa? Uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús dice esto a sus discípulos y es un llamado a la unidad de la iglesia. Qué importante, hermano, es poder andar en unidad. Aún en el Antiguo Testamento la Biblia dice: ¿podrán andar dos si no estuvieran de acuerdo? No se puede andar si no estuvieran de acuerdo, porque uno querrá ir para el norte, otro para el sur, pero no van a ponerse de acuerdo en nada. Por eso, a través de su palabra, Dios nos enseña que la unidad es muy importante para que la iglesia pueda progresar. Hermano, un reino dividido no puede avanzar. Es importante que la unidad que la Biblia nos enseña sea cada día característica de la iglesia de Jesucristo. Amén, de usted y de mí. Tenemos un modelo perfecto a imitar, mis hermanos. Cuando seguimos a Jesús, formamos parte de su cuerpo. La Biblia nos enseña que el cuerpo de Cristo es Cristo mismo, la cabeza. Muchos cristianos quieren tomar este lugar que le corresponde a Cristo, queriendo poner su identidad, sus pensamientos y lo que ellos creen que está correcto. Pero la Biblia enseña que la única cabeza de la iglesia se llama Jesús. Amén. Mire, aunque cada cristiano fue llamado para una actividad específica. Amén. Por ejemplo, yo no puedo cantar como canta el hermano, o no puedo tocar un instrumento como tocó la hermana el piano. Pero cada quien fue llamado para un don específico. Cada quien tiene una función específica en el cuerpo de Cristo. Amén. Pero Dios, hermano, no está de acuerdo con la gente que trata de actuar individualmente sin poner atención a la unidad que la Biblia nos enseña. En el Nuevo Testamento, hermano, se repite varias veces la palabra unánime y en común todas las cosas. Específicamente, hermano, la palabra unánime se repite 9 veces. Y las 9 veces que se repite siempre se refería a la iglesia primitiva, porque fue el éxito. Mire que cuando Pedro recibe el poder del Espíritu Santo y él lanza el primer mensaje, se convirtieron 3,000. Después Pedro, después de un tiempo, lanza otro mensaje, se convirtieron 5,000. ¿Sabe cuál era la clave del éxito? De que eran unánimes y tenían en común todas las cosas. Eso enseña el libro de Hechos. Entonces, teniendo ese modelo que Jesús nos ha dejado, ¿por qué dejarlo de lado? No podemos pensar, hermano, que yo puedo más que alguien. O puede alguien decir: no, yo predico mejor que él. Puedes hacerlo, pero si no estás dentro del cuerpo, es difícil que puedas avanzar y sea de productividad dentro de la iglesia. Amén. Entonces es importante entender esto, hermano. Cristo no está dividido. Quiero que vaya un momento a primera carta a Corintios, capítulo 1, versículo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Dice así, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 10. Os ruego pues, hermanos,
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo le escribe esto a una iglesia que quedaba en Corinto. Les aconseja, ¿qué cosa? De que todos hablen un mismo idioma, que mantengan la unidad dentro de la iglesia, porque ese es el modelo que Jesús nos dejó a nosotros para poder progresar como pueblo de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, Cristo no está dividido. Nadie puede actuar por su propia cuenta, sino es bajo la autoridad que Dios ha dejado, que son pastores y líderes. Lo vamos a ver más adelante. Hermano, el enemigo, que es el diablo, que Jehová lo reprenda, dice, él siempre ha usado la misma estrategia contra la iglesia de Cristo, y es de dividirla o aislarla. Porque de esa manera nos tiene, hermano, peleando por ciertas cosas que son tal vez en ese momento insignificantes, y la iglesia comienza a perder. Y eso no quiere Dios que pase en nosotros. Mientras permanezcamos fuera del grupo, o fuera del redil, o fuera de la iglesia, somos vulnerables, hermano. Estamos propensos a que los ataques del enemigo nos pueda destruir. Hermano, poniendo el ejemplo del antiguo, de la Biblia, cuando Jesús toma la parábola de la oveja perdida, mientras la oveja estaba fuera del redil, estaba en peligro, porque el lobo rapaz podía cazarla y la podía matar. Cuando usted y yo estamos fuera del redil de Dios, corremos peligro de que el que anda acechando de día y de noche ataque tu mente y tu corazón y te contamine y te apartes definitivamente de Dios. Por eso es importante el congregar e ir a la iglesia. Es importante sujetarnos a nuestras autoridades eclesiásticas, porque de esa manera vamos a entender que estamos unidos en un solo cuerpo, que estamos obedeciendo y siguiendo la visión que Cristo dejó en su iglesia. Amén. Entonces, mis hermanos, mientras permanezcamos fuera, somos vulnerables. No hagas eso, iglesia del Señor. Todos tenemos maneras de pensar, diferentes gustos y preferencias, pero el enemigo aprovecha eso para sembrar en ti pensamientos de división. Amén. No puede haber, hermano, unidad si cada quien le da prioridad a su propio pensamiento o a su propia idea. Es que yo pienso esto, no, yo pienso que eso está bien. Hermanos, es importante entender que lo más importante no es lo que uno piensa, sino lo que Cristo piensa. Nadie más es la cabeza sino Cristo. Proverbios 3:7 dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que tengamos temor al Señor. Amén. Cuando usted y yo comenzamos a sacar nuestras propias conclusiones al decir, ay, no, es que yo pienso que lo que están haciendo no está bien. No, es que yo creo que lo de acá mejor deben hacerlo así. Hermanos, no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que tengamos temor a Dios. ¿De qué manera? Obedeciendo a nuestras autoridades. La Biblia dice, ¿cómo podemos amar a Dios que no vemos, si no amamos a nuestro prójimo que sí lo vemos? Entonces la Biblia es muy clara, mi hermano. Lo que le estoy hablando es lo que la palabra de Dios dice. Entonces es necesario que la iglesia entienda que no es que no vale tu opinión. Tu opinión puede valer cuando sea algo positivo, pero si es algo que no va de acuerdo, es algo que tú sientes en tu corazón que piensas que está bien y no está de acuerdo a lo que dice la Biblia, estás equivocado. Eso hace las redes sociales. Eso hace que tú y yo, cuando nos apartamos de la iglesia, pensemos de una forma individual. Hermano, la palabra división tiene un significado que significa dos visiones. Y no puede haber dos visiones ni tres, solo una, la que Cristo nos dejó. No hay otra. Es la única. Es la que Jesús nos dejó a través de su palabra, como lo leímos en Romanos, como lo leímos en el Evangelio de Juan. Cuando todos avanzamos en la misma dirección, llegamos al propósito del cual Dios nos ha llamado. Hermanos, ¿usted cree que si la iglesia primitiva no seguía los consejos de Dios, hubieran alcanzado el éxito que tanto, hermano, la Biblia nos narra en el libro de Hechos, las historias que leemos en ese libro?
cómo Pablo llegaba y conquistaba no solamente familias, sino ciudades. Amén. Entonces, la estrategia que Jesús nos dejó, hermano, es la más importante y la que debemos usar como iglesia para seguir adelante. No hay rambos cristianos que pueden solos pelear la batalla. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo y somos importantes, como cada parte de nuestro cuerpo. Para algo Dios la creó, para alguna función nos la dio. Y cada uno de los que están aquí, que son parte de la iglesia, son importantes. Amén. Tal vez unos sean visibles cuando estén dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Tal vez otros no sean tan visibles, pero eres importante en la casa de Dios. Amén. Mis hermanos, a Dios sea la gloria. Nosotros tenemos que entender que cuando tenemos este pensamiento, que es la visión del Señor Jesucristo, que no hay dos visiones sino solamente una, la iglesia va a avanzar. ¿Cuántos han leído, hermano, la historia de la Torre de Babel que habla en el libro de Génesis? Dice que mientras ellos hablaban un solo idioma, la torre iba creciendo. Su función o su meta era llegar al cielo, supuestamente. Pero el día que Dios confundió los idiomas y comenzaron a hablar uno en chino, otro en francés, otro en español, otro en portugués, no avanzaba porque no se entendía. El uno le hablaba inglés, otro le hablaba en chino, no sabía qué le estaba diciendo. Y dice que la obra cesó porque no hablaban un solo idioma. Cuando comenzamos a hablar un idioma uno, el otro idioma, no podemos avanzar, iglesia. Es importante que la visión que Dios nos ha dado es que vayamos en unidad con la cabeza que Dios nos ha dejado, que es los pastores, líderes, para que de esa manera la unidad del cuerpo de Cristo nos dé el éxito, para que aquello que estamos construyendo, Dios cada día lo logre a través de su pueblo. Dice la Biblia que en Dios haremos proezas, pero es el pueblo de Dios el que logra eso con la ayuda de su bendición cuando el pueblo actúa en unidad. Amén. Entonces es importante la unidad del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver, hermanos, 5 claves importantes para mantener la unidad. La primera, hermano, es que tenemos que ser tolerantes. Quiero que vaya un momento al libro de Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Vamos a ver qué dice esta bendita y fiel palabra de nuestro Dios. Gracias, hermano. Mire, Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Una de las características o claves importantes para que usted y yo nos mantengamos en unidad es que tenemos que ser tolerantes. Amén. Y un fruto del Espíritu que habla Efesios 5:22, que dice que el fruto del Espíritu también es el amor, nos ayuda a poder ser tolerantes con la iglesia. Hermano, no es nada nuevo que entendamos o que pasemos que hay que tener tolerancia con aquellos que tal vez hacen cosas que tal vez creemos que están mal y son parte del cuerpo de Cristo. Hermano, no es nada nuevo que se dificulte estar juntos. Vemos esta situación, hermano, en las parejas una y otra vez. ¿Cuántos cuando se casaron y comenzaron a vivir sus primeros días o semanas con su pareja, comenzaron a ver cosas o costumbres que tal vez ella o él tenía que usted no las tenía? Y por amor a ella o a él, usted se iba cediendo. Por ejemplo, mi hermano, voy a contar una infidencia de mi familia. Cuando yo me casé, cuando yo era soltero, mi mamá siempre nos daba de almuerzo lo que comúnmente uno comía, una sopa y un segundo. Pero cuando yo me casé, la cosa era diferente, porque mi esposa solamente estaba acostumbrada a comer una sola comida en el almuerzo, sea sopa o sea segundo, una de las dos, pero no había las dos juntas.
Entonces cuando yo iba a la mesa, esperaba pues la sopa y el segundo, y solo había, y el segundo. Segundo no hay. Y hermano, me acostumbré a comer una sola comida en el almuerzo hasta el día de hoy. 15 años de casado vamos a cumplir y me he acostumbrado. Pero lo hice por amor hacia mi pareja, por el compromiso que adquirí con ella. Entonces cuando la iglesia enseña que tenemos que soportarnos unos a otros, es por el amor hacia Dios que nos ayuda a entender, por el compromiso que hemos hecho con Dios de amar a nuestro prójimo, por el compromiso que hicimos con Cristo. Amén. Por ese amor que nos permite soportarnos unos a otros a pesar de las diferencias que haya entre nosotros. Amén. Así que mis hermanos, el problema surge cuando nos resulta más importante el tener la razón o estar satisfechos que la relación con la otra persona. Esto no debe ser así. Cuando nos preocupamos por decir, no, es que yo tengo la razón y tienes que darme la razón porque yo tengo la razón. Cuando sucede eso la Biblia, hermano, no dice, no debe ser así. Cuando hay un juego que se llama tirar la cuerda, no sé si usted ha visto que se pone un grupo de allá o uno y uno se pone de un lado a lado y jala la cuerda. Y el que jala más duro y lo hace caer al otro, ese es el que gana. Y pensamos que en el matrimonio o en la iglesia es así. Es, hermano, un concepto errado sobre eso, que el tener la razón nos va a ayudar a tener unidad. No, mi hermano, más bien nosotros debemos ponernos del mismo lado, jalar aquel problema que nos está haciendo caer mal o hacer mal algo, para juntamente con tu pareja o con la iglesia unirnos para que aquello que nos está perturbando más bien destruirlo. Amén. Y no cada quien jalar para su lado, sino todos para el mismo lado debemos jalar. De esa manera, hermano, estamos demostrando que nos podemos soportar unos a otros. Vaya un momento a Colosenses capítulo 3, versículo 13. La Biblia también nos da otro versículo sobre esto. Colosenses 3, 13. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, tenemos que soportarnos. Amén. Tenemos que soportarnos. La Biblia nos enseña esto, porque de esa manera la unidad dentro del cuerpo de Cristo va a tener éxito. Hermano, cada quien tiene un carácter diferente. Cada quien tiene una forma diferente de actuar. Venimos de diferentes culturas o familias o crianzas. Pero cuando venimos a Cristo tenemos que adaptarnos a un solo camino, que es el camino que Jesús nos dejó. Y debemos soportarnos unos a otros, hermanos. Tal vez unos son más chistosos que otros, otros son más serios que otros. Unos son más callados, otros hablan más. Pero sin embargo, todos somos parte del cuerpo de Cristo y debemos soportarnos unos a otros. Amén. Entonces es importante entender, hermano, que la primera virtud o la primera clave para poder mantener la unidad del cuerpo de Cristo es que debemos soportarnos unos a otros. Iglesia del Señor, usted y yo somos llamados a andar en unidad. Por eso cuando Jesús mandó a sus discípulos de Emaús, mandaba de 2 en 2. Amén. Es importante que entendamos que a pesar que las diferencias que haya del uno del otro, lo más importante es que usted y yo mantengamos la unidad para poder seguir adelante y cumplir el propósito cual Dios nos ha llamado. Amén. Segunda clave, hermano, muy importante. Tomar nuestra responsabilidad como iglesia. Tomar nuestra responsabilidad como iglesia. Vamos un momento ahí en el mismo libro de Efesios capítulo 4, mi hermano. Capítulo 4, pero vamos a leer el versículo 11 y 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que perfeccionara a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, debemos tomar nuestra responsabilidad como iglesia, como cuerpo de Cristo.
Dios ha levantado gente entre nosotros para que en nuestra iglesia, para cumplir un papel de responsables espirituales de la congregación, de poder ser guías para que usted se alimente de la palabra, para que usted, hermano, se guíe por la palabra, que cuando pida un consejo sea de acuerdo a la palabra. Para eso está el liderazgo, los pastores, líderes, maestros. Amén. Pero, hermano, hay que tener muy importante esto. Dios nos ha puesto a pastores y líderes delante del ministerio, pero no para hacer toda la labor. No tienen que asumir toda la responsabilidad. Dios puso a sus líderes para perfeccionar a los santos, hermano. Así que tal vez pudieras hacer lo que tú quieras en este momento, pero no es así. Tú vives lo que te conduce en la voluntad de Dios, sabiendo que dentro de su voluntad está ser miembro activo de la iglesia. Que no solamente, hermanos, seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra y podamos, hermano, también poner el hombro para que la obra avance y no solamente dejar el trabajo a los pastores y líderes. Como cuerpo de Cristo, como lo dije hace un momento, eres importante porque tienes una función que cumplir dentro de la iglesia. Y la función más importante que fue dada para todos los cristianos estoy diciendo, hermano, es que prediquemos el evangelio a toda criatura. El trabajo es de todos nosotros. No sé la manera, hermano, tal vez tú seas una persona que puedas hablar persona a persona y puedes ayudar a alguien. Puede que tú seas una persona que puedas predicar en un púlpito, puede ser una persona que prediques en la calle, pero en la forma que sea, somos llamados a llevar ese evangelio. Amén. Y aún eso nos enseña a mantener la unidad, porque no solamente esperamos que los pastores y líderes hagan el trabajo que tiene que hacer la iglesia. Amén. Ese trabajo debe hacerlo ¿quién? La iglesia. Porque si usted lee en Mateo 28, 19, no dice, y por tanto los pastores y líderes deben ir y predicar el evangelio a toda criatura. No lo dice así. Da las instrucciones que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por tanto ir a ser discípulos a todas las naciones. La responsabilidad es de todos. Amén. Es importante, hermano, entender que cada miembro en el cuerpo humano, en el cuerpo de Cristo, tiene una función. Y eso debemos ejercer el ministerio, don o talento que Dios te ha dado. Vaya un momento a primera carta de Corintios capítulo 12, versículo 25. Quiero que vayas un momento ahí. Primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 25. Vamos a ver qué dice la bendita palabra de nuestro Dios. Primera carta a Corintios capítulo 12, versículo 25. Gloria a Dios. Dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, ¿qué hagan? Se preocupen los unos por los otros. Amén. ¿Qué debemos de hacer, hermano, en el cuerpo de Cristo? Que todos los miembros, hermano, debemos ayudar en la obra del Señor. Cada miembro, cada persona que ha aceptado a Cristo como único Señor y Salvador debe comprometerse con Cristo en cumplir la gran comisión. Iglesia, si tú no estás comprometido en estudiar el forming, en ser un miembro activo de la iglesia para ser útil para el ministerio, te animo a que tú lo hagas. Porque de esa manera estás cumpliendo el propósito, estás actuando en unidad con la iglesia en la cual tú estás congregando. Hermano, no solo los líderes espirituales son los responsables de hacer la obra de Dios. Somos todos, como cuerpo de Cristo, los que debemos mostrar al mundo su amor en palabra y en acciones. Amén. Que lo que predicamos podamos decirlo también con nuestros hechos. Y que la gente vea en usted y en mí la palabra de Dios viva cuando la practicamos. Amén. Vaya un momento al libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a leer un poco sobre la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, versículo 46 al 48. Dice así: y perseverando, ¿cómo estaban perseverando? Unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían ¿cómo? Juntos. Amén. Con alegría y sencillez de corazón. Amén.
Hermano, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo comían ellos? Desordenados. Uno en el cuarto, otro en la sala. Todos juntos. Por eso le digo que las redes sociales nos está interrumpiendo a esas buenas costumbres que teníamos. Hoy en día, cuando usted va a comer en casa, en familia, lo primero que no puede faltar antes que los cubiertos es el celular. Y a veces unos cogen su plato y se van a su cuarto a comer porque dice que está más cómodo allá, no le interrumpe. Eso está haciendo hoy en día, hermano, lo que las redes sociales está tratando de interrumpir la visión que Dios nos dejó, la unidad que debemos tener, mi hermano. Es importante entender, hermano, que todo lo que hacía la iglesia primitiva lo hacían unánimes y lo hacían juntos. Y el Señor añadía a la iglesia los que debían de ser salvos. Amén. Esa es la estrategia de ellos. Y la estrategia, hermano, tenía éxito porque la cumplían tal como Jesús la había dicho. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, el trabajo no solamente es del pastor y líder. Iglesia, es el momento de que usted también ponga el hombro y podamos compartir el mensaje de la palabra. Hay muchas maneras hoy en día de compartir la palabra. Aún las mismas redes sociales que pueden ser usadas para compartir la palabra de Dios. Que lo que tú publiques sea lo que, hermano, estás compartiendo, sea lo que estás leyendo de la palabra del Señor. Amén. De esa manera podemos poner por obra la palabra. Hay gente que necesita, hermano, escuchar un mensaje de bendición. Hay gente, hermano, que está angustiada, congojada, con problemas, con dificultades. Y la palabra de Dios es, hermano, para poder levantar el ánimo de las personas. Me ha pasado, no sé si le ha pasado a usted, que a veces usted ha compartido un mensaje bíblico o un mensaje positivo de la palabra, un pensamiento, y de repente alguien le escribió y dice, oye, qué bien que me sirvió ese mensaje. No sé si le ha pasado a usted, pero a mí me ha pasado varias veces eso. Y dicen, esa palabra estaba esperando porque quería hacer esto, pero me di cuenta que estoy equivocado. Hermano, compartamos la palabra, porque de esa manera estamos ayudando a la iglesia para que el propósito de Dios se cumpla, de llegar con la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Amén. Entonces el trabajo no solamente del pastor y líderes, es en unidad el cuerpo de Cristo, cumplir con la gran comisión que es llevar el evangelio de Cristo a toda criatura. Aún hay gente dentro de nuestra casa, de nuestra familia, familiares cercanos que necesitan, hermano, comprometerse con Dios. Hay gente, hermano, que por orgullo o por temor, hermano, no buscan de Dios. Aún teniendo su matrimonio, su familia destruida, no buscan a Dios. Pero ahí somos nosotros los atalayas, los mensajeros, que debemos llevar la palabra de Dios para que ellos conozcan que la única solución para todos sus problemas, para cualquier enfermedad, para cualquier problema matrimonial, familiar, se llama Jesucristo. Amén. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Es importante entender que el trabajo es de todos. Amén. Repita conmigo, el trabajo es de todos. El trabajo es de todos, iglesia. Nosotros necesitamos ser, hermano, aquel que se para en la brecha, como dice el libro de Isaías. Debemos ser los mensajeros de Cristo, los que llevamos las buenas nuevas de salvación a aquellos que necesitan. Amén. Entonces el trabajo no solamente es de pastores y líderes. Aún en unidad vamos a lograr ese objetivo. La tercera clave, hermano, es que no dejarse llevar por las emociones. Nuevamente vamos a Efesios capítulo 4, versículo 14. Estamos en Efesios capítulo 4, verso 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermano, debemos mantenernos unidos. Hermano, que Dios nos guarde y no seamos creadores de división. Y no seamos llevados por las emociones o por nuestros resentimientos.
Mantenernos unidos, hermano, guarda en nosotros las espaldas de aquellos que son nuestros hermanos en la fe, nuestros compañeros de milicia, aquellos que decimos hermanos, porque somos de la familia de Dios. Amén. Es importante permanecer donde Dios te puso, iglesia del Señor, para no andar como niños fluctuantes. Una de las mayores razones por las que las personas se cambian de iglesia es por problemas con relaciones con otras personas, y eso es muestra de inmadurez. Amén. Cuando tú te vas por roces o por malentendidos con otras personas, estás agrietando la obra de Dios, porque significa que es más importante ganar la pelea que permanecer unido en el cuerpo de Cristo. Amén. Hermano, mientras yo leía esto y lo estudiaba, me daba cuenta que es muy importante lo que la Biblia nos está enseñando. Porque muchas veces, hermano, esta es la estrategia del enemigo para apartarnos, porque pensamos que a irnos a otra iglesia nos va a ir mejor. Hermano, donde quiera que estemos, seamos leales, seamos unidos y no nos dejemos llevar por nuestras emociones. Que nuestros sentimientos, mi hermano, sean ordenados por la palabra de Dios, y que la palabra de Dios nos dé firmeza para que cuando alguien nos ofenda, nos haga tal vez algo que nos haga sentir mal, usted, hermano, se sienta bendecido por Dios, porque mientras Dios lo respalde a usted, mientras usted le dé, hermano, la sabiduría y el entendimiento de que nada le puede mover, hermano, que solamente es Dios el que hace eso en el corazón del hombre. Nadie puede, hermano, interrumpir el progreso tuyo, porque cuando pasa esto, el propósito que Dios tenía contigo se interrumpe y no podemos avanzar. Por eso es importante, iglesia del Señor, que no debemos dejar llevarnos por esto. Y por eso es importante mantener la unidad con el cuerpo de Cristo. Volviendo al punto anterior, debemos soportarnos unos a otros y perdonándonos unos a otros como Cristo también nos perdonó. Amén. Mire, leía un libro de Billy Graham que es muy, muy bueno, y él escribía este pensamiento y se lo quiero compartir. Billy Graham es un evangelista muy conocido a nivel internacional por el llamado que Dios le hizo para poder llegar a muchas almas con el evangelio. Y él escribió esto. Dijo: la iglesia es primordialmente el cuerpo de Cristo, y fue el amor de Cristo a la iglesia lo que le hizo que fuera la cruz. Si Cristo amó tanto a la iglesia, nosotros también debemos amarla. Amén. Esto ponía Billy Graham en uno de sus libros y me daba a entender, hermano, qué importante es mantener la unidad y amarnos unos a otros, y que las emociones no nos muevan en la iglesia del Señor, que seamos cada día, hermano, demostrando lo que predicamos. Porque muchas veces hablamos del amor de Dios, hablamos del perdón a otras personas, pero cuando nos toca aplicar eso en nuestra vida, como que a veces queremos obviar. O cuando usted, por ejemplo, va a una escalera y se salta un escalón y dice: no, por ese escalón no paso. Entonces, lo que predicamos, lo que leemos en la Biblia, lo que hablamos a otras personas sobre el amor y el perdón, debemos aplicarlo. Y no dejarnos llevar, hermano, por querer tener la razón para poder decir: bueno, yo le gané, yo tuve la razón, y bueno, yo gané la pelea. Lo importante en todo esto, hermanos, es no dejar llevarnos por las emociones. La iglesia del Señor tiene que entender, amados hermanos, que nosotros somos llamados a construir, somos llamados a ser pacificadores. La Biblia dice seguir la santidad y la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Y Jesús nos enseña a ser pacificadores. Gente que interceda para que las cosas sean, hermano, ordenadas, sean arregladas, y no dejar que una raíz de amargura nos impida de que el Señor obre en usted. Muchas veces, hermano, el propósito de Dios no se da en nuestra vida, no es por problema de Dios, sino porque a veces nosotros le damos cabida a cosas que son insignificantes por tener la razón o por orgullo, y ese propósito de Dios se queda ahí en pausa. Amén. Es importante entender, mis hermanos, que nosotros somos llamados a ser pacificadores, y no dejemos, hermano, llevar por las emociones para interrumpir el progreso y la salud de una iglesia que debe tener unidad. Amén. No puede haber contienda entre nosotros, iglesia. O sea, grábese eso en su mente y en su corazón. No puede haber contienda entre nosotros. No puede haber el bando de los de allá con los de acá.
somos un solo bando, somos una sola línea, un solo camino. Dice la Biblia en Juan 14:6, es que el que nos lleva a la vida y a la salvación es Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, no podemos decir que yo y mi bando tenemos la razón. La Biblia es la que da la razón y debemos seguirla a ella. Amén. Así que nuestras emociones no deben estar sobre nuestras convicciones con Dios. Es al contrario, nuestras convicciones deben gobernar sobre nuestras emociones, porque el hombre es muy sensible, el ser humano es muy sensible. Por eso es importante que tengamos esa base en el Señor. Amén. Número 4, mis hermanos, confiar en nuestras autoridades. Ahí en el mismo libro de Efesios capítulo 4, vamos a leer el versículo 16. Dice así: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, el enemigo intentará venir a sembrar pensamientos de desconfianza sin fundamento alguno. Algunas personas llegan a creer que sus pastores o líderes no tienen la disposición de ayudarlos o tener interés sobre ellos. El pastor lo decía, creo, no me acuerdo si fue el martes o el domingo, que comentaba algo similar. Amén. Que pensamos que el pastor no se interesa por sus ovejas. Iglesia del Señor, como secretario de esta iglesia, me doy cuenta del trabajo que el pastor hace por cada uno de nosotros. Amén. El esfuerzo que él lo hace, hermano, es muy importante. Pero a veces, por eso hay líderes para que puedan ayudar a la carga de la iglesia. Pero sin embargo, hermano, a veces pensamos de que nuestros pastores o líderes no tienen cuidado de nosotros. Iglesia del Señor, en nuestras oraciones siempre están ustedes. Muchas veces, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo oigas, oramos por ustedes. ¿Usted cree que la clave del éxito de esta iglesia ha sido que estemos en un lugar céntrico? No, mi hermano. La clave del éxito ha sido, hermano, que hemos mantenido la unidad como liderazgo, hemos mantenido la unidad como iglesia y hemos querido siempre estar pendientes de su iglesia, y eso es lo que Dios ha manifestado con su gloria. Amén. Nosotros iniciamos, hermano, en una bodega donde el piso era puro polvo, un púlpito de cartón. Nuestros instrumentos eran un bombo, esos que tienen los folclóricos, que era un bombo y un palo. Así iniciamos. Pero la clave del éxito fue la unidad, la que nos llevó a estar donde hoy estamos. Amén. Entonces debe estar, mi hermano, nuestra confianza en los pastores y líderes, porque ellos son los que darán cuenta a Dios de nosotros. Y si la obra usted ve que está avanzando, es porque Dios nos está respaldando. Usted únase a apoyar la obra, porque de esa manera, hermano, vamos a ver más cosas en este lugar. Más cosas, hermano, que van a avanzar en la obra del Señor. Hermano, no puedes esperar que tu autoridad espiritual resuelva tus problemas o que te apoye cuando tú no te acercas a Él en su debido momento para pedir ayuda. Mucha gente espera que a veces los pastores y líderes seamos adivinos cuando algo te sucede. Por las mismas ocupaciones del ministerio o de nuestras familias, a veces no sabemos lo que está pasando, pero es necesario que tú y yo nos acerquemos a nuestras autoridades y le digamos: esto estamos pasando. Amén. Y de esa manera podemos delegar y ayudarte en algo. Tenemos que reconocer, hermano, la capacidad humana de nuestras autoridades y no dejarnos llevar por pensamientos o sentimientos que buscan ponernos en enemistad con aquellos. Quiero que lea un momento el libro de Hebreos capítulo 13, mi hermano. Hebreos capítulo 13, versículos 17 y 18. Hebreos capítulo 13, versículos 17 y 18 dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Versículo 18: orad por vosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Ese es el deseo de todo pastor y líder,
de que usted, iglesia, sea conducido de una forma correcta por el caminar con Dios. Hermano, tenle confianza a tu pastor y líder y contarle lo que estás pasando. A veces causa vergüenza el pecado, pero es necesario que podamos confesarlo, porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor Todopoderoso es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero a veces no podemos solos. Necesitamos una ayuda espiritual que nos guíe a hacer una oración para que usted reciba el perdón de Dios. Porque el único que perdona se llama Señor Jesucristo. Amén. Pero son los líderes los que te van a llevar a hacer una oración para que tú recibas aquel perdón de parte de Dios y sientas confianza que a pesar de que has fallado, que a pesar de que tal vez cometiste un error, sin embargo no dejas de ser hijo, porque el día que tú te arrepientes de corazón de lo malo que hiciste, el Señor dice no ha cortado su mano para bendecirte y para tener misericordia. Pero necesitamos de ellos, amén, y no desconfiemos ni hablemos mal de ellos, porque eso crea división en la iglesia. Amén. Y la unidad nos ayuda a tener el éxito. Hermano, el diablo nos quiere engañar diciéndonos que estaríamos mejor en un lugar diferente al que Dios nos tiene a hoy en día a cada uno de nosotros. No te dejes llevar por eso. Hermano, Cristo no puede ser la cabeza si tú desconfías. Uno de los grandes problemas de nuestra generación es que no reconoce la autoridad, no reconocen ninguna clase de autoridad. Amén. No se sujetan a nadie. Dicen, hermano, yo busco a Dios a mi manera, yo busco a Dios en casa. Es verdad que tú puedes buscar a Dios en casa, pero eso es una búsqueda íntima tuya y con Dios. Pero hay un versículo que la Biblia dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Hermano, no podemos trabajar de una forma individual. Es aquí en la casa del Señor donde Dios trae bendición. Amén. Mire que la Biblia enseña eso. Vaya un momento al Salmo 133, un versículo muy conocido por todos nosotros. Y vamos a ver cómo la Biblia nos enseña esto de aquí. Vaya un momento al Salmo 133. Mire, son apenas 3 versículos. Dice Salmo 133, verso del 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, del cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía ¿qué cosa Jehová? Bendición y vida eterna. Es donde Dios ahí envía bendición y vida eterna. Por eso es importante, hermano, sujetarnos a nuestros líderes, sujetarnos a nuestra congregación, porque de esa manera, dice la Biblia, es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Amén. No podemos decir, hermano, es que yo busco a Dios a mi manera. No es a tu manera ni a la mía, es a la manera de lo que la Biblia dice. No podemos irnos contra ella. Amén. Vuelvo y repito lo que dice Proverbios 3. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Tengamos temor a Jehová. Amén. Es importante entender, hermano, no podemos hacer las cosas a nuestra manera, es a la manera de Dios. Hermano, cada uno de nosotros somos llamados a ser parte del cuerpo de Cristo, y es en la iglesia donde tú encuentras tu propósito. Mire, si usted ha estudiado o ha leído la historia del apóstol Pablo, antes Saulo, él era una persona muy entendida o estudiada, como se puede decir hoy en día. Pero cuando él tuvo su encuentro con Jesús, encontró su propósito, porque él pensaba que su propósito en la tierra era perseguir a los cristianos, porque eso estaba haciendo. Pero cuando tuvo un encuentro personal con Cristo, él encontró el verdadero propósito, que era ser un apóstol de Jesucristo. Pero aún siendo un muy entendido, muy, se puede decir, letrado, de conocimiento o una profesión, él se sujetó a los discípulos, que ese tiempo era la iglesia primitiva, que era liderada por Pedro y los demás discípulos. Él estuvo con ellos un buen tiempo hasta que ellos lo enviaron a predicar. Amén. Él no dijo, no, es que yo soy un abogado, yo soy un literato y yo tengo facilidad de palabra, yo puedo memorizar rápido los versículos bíblicos y voy a predicar. No, mi hermano. Él se sujetó hasta que los discípulos le dijeron, bueno, escojan a Pablo, y me acuerdo si fue a Silas o a Bernabé,
y vayan y prediquen. Amén. Se sujetó a aquella autoridad. Amén, mis hermanos. Entonces, eso nos enseña a tener unidad, a sujetarnos a nuestras autoridades. Amén. Entonces, es importante eso, mis hermanos. Punto número 5. Vivir de acuerdo a tus enseñanzas de tu iglesia local. Mire, en la iglesia exponemos, hermano, la palabra de Dios tal como la Biblia nos lo presenta. La Biblia, hermano, hay muchos temas claros respecto a lo que tenemos que hacer y cómo debemos de actuar. También hay otros temas que no se exponen tan explícitamente, pero las bases siguen siendo las mismas. Si en otra iglesia se enseña otra cosa, es porque es otra iglesia. Amén. Cuando tú vienes a un lugar, lo primero que debemos hacer es ponernos a órdenes de quienes están al frente. Amén. Entonces, tú sabes que en cada familia, aunque vivan en la misma zona, tienen diferentes costumbres. Amén. Usted se ha juntado con otro, se ha hecho amigo de alguien y se reúne, vamos a hacer un asado. Dice, bueno, vamos a hacer un asado. Y de repente dice, oye, yo aliño la carne así, yo solo le pongo sal. No, yo sí le pongo, por ejemplo, algo de ajo, pero yo le pongo solamente sal. Entonces, cada quien tiene una forma diferente de pensar, pero todos dentro de la iglesia, hermano, debemos tener un solo sentir. Lo que la iglesia local en la cual tú y yo congregamos, sujetarnos a aquello. Amén. Porque es importante entender, mis hermanos, que eso nos ayuda a permanecer en unidad como iglesia y cuerpo de Cristo y seremos ejemplos para los demás. Mire, yo tengo un amigo que es abogado, que no es creyente. Y él pasado muchas veces por aquí en la iglesia y un día conversaba conmigo y me decía, oye, dice, en la iglesia donde tú vas, dice, veo que son bien ordenados. Yo le decía, pero tú fuiste algún día a algún culto que no te he visto. Dice, no, yo siempre paso por la esquina y los veo a los hermanos con los conos afuera, cuidando las motos, que están en la puerta recibiendo. Entonces, alguien que no era creyente, que ni una vez ha venido aquí al culto, daba buen testimonio de la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque los sugieres que están sirviendo aquí, hermano, en unidad hemos puesto de acuerdo que cada red ministerial, cada semana ofrece el servicio a Dios, hermano, de una forma agradecida de Dios por lo que Él primeramente hizo por nosotros. Y en unidad lo hemos quedado y todos, hermanos, estamos dispuestos a hacerlo. Venir a la madrugada a la oración, orar por ustedes mientras a veces muchos duermen, pero sin embargo ahí estamos. Venimos temprano a abrir la puerta, nos vamos hasta que todos se vayan. Lo hacemos unidad porque así la iglesia lo ha decidido y de esa manera hemos tenido éxito. Y cada líder con su grupo de trabajo, hermano, trabaja de una forma tal vez diferente, otros de otra forma, pero todos en unidad con un solo propósito, de que la iglesia sea, hermano, un ejemplo para los demás. Amén. Entonces es importante vivir de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia local, hermano, porque de esa manera hemos aprendido a mantener la unidad como iglesia. Lo mismo pasa, hermano, en cada congregación. Debemos apegarnos a la enseñanza de tus pastores y líderes que Dios ha instituido en cada iglesia. Hermano, por ejemplo, aquí nosotros trabajamos con lo que es el FORMI, Escuela de Formación Ministerial. Cuando usted pasa el estudio de FORMI, pasa a ser un servidor. Hermano, entonces todo eso, lo que hacemos para poder servir al Señor, lo hacemos en unidad, porque eso nos ha enseñado la palabra. Dios te puso en un lugar donde estás, hermano. No es ninguna coincidencia. Si algo no estás de acuerdo, decide que lo más importante, tu decisión o la visión de Cristo. Amén. ¿Qué es más importante? ¿Nuestra opinión o la visión que Cristo nos dejó? Mantenernos unidos como un cuerpo de Cristo es esencial para cumplir con la misión que Dios nos encomendó. La obra de Dios debe ser prioridad en nuestras vidas. Tenemos que cuidar nuestro corazón para impedir que pensamientos equivocados lleguen y nos hagan perder el rumbo. Debemos trabajar en unidad, hermano. Dentro de la congregación hay gente que le gusta predicar en la calle, hay gente que le gusta estar intercediendo, hay gente que, hermano, le gusta cantar, hay gente que le gusta, hermano, trabajar con niños, hay gente, hermano, que le gusta predicar en los buses. Hay toda clase de personas, pero nosotros trabajamos con un solo propósito y no debemos el uno juzgar, porque hay gente que vuelta dice que porque predica en la calle, no, es que yo tengo que predicar en la calle porque allá nos manda el Señor a predicar, no solamente en el púlpito. Mientras tú ganas almas en la calle, tráelas para que el pastor las pastoree, pero todos trabajamos con un solo propósito. Amén. Pero no podemos criticar al uno porque hace el otro y lo porque el otro hace, lo hace también el uno.
Somos llamados a mantener la unidad. Y cada quien tiene una función, mi hermano, de la cual nosotros sabemos que Dios nos ha delegado. Entonces, la obra va a crecer, la obra va a prosperar, la iglesia va a crecer cuando nos identificamos, que cuando actuamos en unidad y somos fieles a la unidad que enseña la palabra, hermano, la iglesia va a ser bendecida. Mire lo que dice Juan 17:21. Dice: para que todos sean uno, como lo leímos al principio, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, es importante entender esto. Quiero que se ponga de pie un momento, iglesia del Señor. Aleluya. Hermano, quiero que recordemos que el propósito de Dios para la iglesia en el tiempo de Pentecostés, Lucas nos decía que todos moraban, hermano, venían judíos de todos los pueblos, porque venían a una fiesta judía que era la fiesta de Pentecostés. Pero sin embargo, cuando vino el Espíritu Santo, lo más importante fue que desde entonces la muerte y resurrección de Cristo los unificó a todos en un solo sentir. Hermano, Jesús también reunió a sus discípulos y también les enseñó a andar en unidad. Hermano, Lucas dijo en el libro de Hechos que los primeros creyentes en Cristo Jesús formarían la iglesia y tenían características muy, muy importantes. Y como le dije hace un momento, era que tenían en común todas las cosas y eran unánimes. Hermanos, es importante, no hay excusa, porque Cristo derribó toda pared de separación, toda enemistad, y nos ha hecho cercanos, nos ha unido por su muerte en la cruz. El poder de la cruz puede más que nuestras diferencias. Amén. Hermano, no te pierdas la bendición de estar todos unánimes juntos, porque es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Amén. Toma ahora la decisión de estar juntos en la iglesia y para cada día cumplir sus propósitos. Amén.